Bueno, entonces en esta parte vamos a hablar sobre el calor específico molar de un gas ideal. Para hablar de ello, vamos a recordar algunas cosas que vimos en los videos anteriores. La primera de ellas es que la energía interna un gas ideal es función únicamente de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la energía interna es una energía interna que depende solo de T. ¿Ok? Ahora, en el caso de un gas ideal monoatómico, gas ideal porque se describe mediante nRT y monoatómico porque solo tiene aportaciones de energía cinética translacional, no de vibraciones, no de rotaciones. Vimos que esta energía interna era igual a 3 medios de nRT. Entonces, la energía interna es solo función de la temperatura. ¿Okay? Aquí también nada más como recordatorio, recordemos que la energía interna es una variable de estado. Recordemos que una variable de estado quiere decir que si yo dibujo un diagrama PV, a cada punto le corresponde una presión, un volumen, una temperatura y por consiguiente una energía interna. Es decir, la energía interna no depende de un proceso. Es algo que si tú tienes presión, volumen, temperatura, está definida. Entonces, esto quiere decir que no depende del proceso. ¿Vale? Bueno. La primera es esa. Entonces, esto quiere decir que si yo dibujo un diagrama PV, recuerden, yo tengo curvas con temperatura constante y esas se llaman isotermas. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar dos isotermas que habíamos dicho que son hipérbolas. Entonces, estas son isotermas, quiere decir que a lo largo de esas curvas la temperatura es constante. Voy a decir que la isoterma de abajo tiene una temperatura T1 y la isoterma de arriba va a tener una temperatura T2, que es T1 más delta T. Es decir, la isoterma que está arriba tiene una energía, una temperatura mayor. Entonces, como dijimos que la energía es una variable de estado, vamos a considerar un punto aquí que le vamos a llamar un punto inicial y queremos hacer dos procesos. Vamos a ponerlo un poco más arriba. Aquí. Es un estado inicial y queremos hacer dos procesos. ¿Okay? Entonces, cualquier proceso que me lleve de un estado I sobre esta isoterma con temperatura T1
que me lleve a un estado sobre esa isoterma en la temperatura 2, va a haber un delta T igual a T2 menos T1 para cualquier proceso que conecte dichas isotermas. Esto quiere decir cualquier proceso que eleve la temperatura de T1 a T2. Cualquier proceso que eleve la temperatura de T1 a T2. ¿Ok? Entonces, como en la energía interna solo importa la temperatura y en la de aquí es T1 y la de cualquier punto aquí es 2, el cambio en la energía interna va a ser el mismo para un proceso que vaya de aquí a acá. Por referencia estoy tomando este punto I y yo digo, bueno, entonces voy a considerar dos procesos. ¿Okay? Entonces, aquí lo que concluimos es que delta T, por lo tanto, como la energía interna es una variable de estado, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, el cambio en la energía interna es el mismo para todas las trayectorias. ¿Ok? Esto es importante. Obviamente, todas las trayectorias que conectan ambas isotermas, ¿verdad? Todas las trayectorias que conectan ambas isotermas. Conectan ambas curvas. Okay. Okay. Bueno, una vez dicho esto, vamos a... Voy a borrar esta parte. Y ahora vamos a usar la primera ley de la termodinámica. Okay. ¿Qué me dice la primera ley de la termodinámica? Recordemos que me dice la primera ley de la termodinámica. Me dice que el cambio que hay en la energía interna es la suma de las contribuciones de energía que entra o sale del sistema en forma de calor más la energía que entra o sale del sistema en forma del trabajo. Entonces, aquí quedamos que el delta energía interna es el mismo
para todas las trayectorias. ¿Ok? Entonces, lo que vimos aquí es que el trabajo, es el área bajo la curva, no va a ser el mismo si yo conecto de aquí a acá con un proceso a volumen constante que si yo conecto F. Si se dan cuenta, el trabajo sí depende de la trayectoria. Entonces, he dicho que el W es igual a menos la integral de P de B, el volumen inicial al volumen final, y esta es una integral. La integral sí depende de la trayectoria porque va a ser el área debajo de la curva. Entonces, dependiendo del techo, dependiendo de la curva, es el área. Entonces, aquí el trabajo sí depende de la trayectoria. ¿Okay? El trabajo sí depende de la trayectoria. ¿Ok? Entonces, yo tengo algo que no depende de la trayectoria y tengo dos cosas. Una que sí depende, entonces de alguna forma el calor también debe de depender de la trayectoria para que se cancelen las dependencias de la trayectoria y el resultado sea independiente de la trayectoria. ¿Ok? Entonces de aquí lo que nos va a llevar es que por lo tanto el calor, y este ya lo sabemos calcular, el calor también depende de la trayectoria. ¿Sí? Voy a pasar este diagramita para allá para que se vea, para tenerlo a la vista y poder trabajar aquí en esta parte. Ok, entonces tengo volumen, presión, y quedamos que tengo dos isotermas, que son dos hipérbolas. Tengo dos puntos, el I y el F. Entonces, recordemos que, bueno, aquí es T1, es T2 igual a T1 más delta T. Este proceso es a volumen constante y este proceso de abajo es a presión constante. Entonces, el proceso que es vertical es a volumen constante, recuerden, y el proceso que es horizontal es a presión constante. Una vez dicho eso, lo que me interesa es calcular el calor. Así como tenemos expresiones para el trabajo, me gustaría expresar el calor con algunas formulitas. Entonces, lo que vamos a hacer es que ya habíamos dicho también anteriormente, en el capítulo anterior, que el calor, cuando hay cambios de temperatura y que no hay cambios de fase, es masa por calor específico por delta T. Aquí lo que me dice es que el calor sí depende de la trayectoria, entonces no lo puedo expresar simplemente así. Entonces lo que vamos a hacer
es que vamos a definir dos calores específicos, uno para volumen constante y otro para presión constante. ¿Okay? Entonces, vamos a definir. Entonces, vamos a decir esto para dos trayectorias diferentes. Entonces, le voy a poner, definimos los calores específicos molares asociados con estos procesos, ¿cuál? Volumen constante, presión constante. ¿Cómo los definimos? Bueno, el primero, el delta T es el mismo, es ir de aquí a acá y aquí a acá, ¿ok? Entonces, ese no lo puedo manejar. Y la masa, mejor la voy a manejar en moles, y entonces le voy a definir 2. Voy a tener dos calores específicos molares, ¿ok? El primero es cuando yo tengo el volumen constante. Y el segundo es cuando tengo presión constante. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a analizar esos procedimientos. Vamos a relacionarlos con la energía interna. ¿Ok? Cp es calor específico molar a volumen constante. Déjame lo pongo aquí. Cp va a ser calor específico molar a volumen constante bueno, le voy a poner const a volumen constante y el Cp calor específico molar a presión constante. ¿Okay? Entonces vamos a analizar qué pasa pues, a volumen constante. Entonces, el caso A, estamos diciendo que pasa a volumen constante. Entonces, vamos a poner la ecuación de partida, que es la primera ley de la termodinámica, donde dijimos, cambio en la energía interna es igual a Q más W, y sabemos que W es menos la integral de P de B de volumen inicial a volumen final. Volumen constante quiere decir que el volumen inicial es igual al volumen final. Entonces, una integral que tiene los mismos límites arriba y abajo, sabemos que es 0. Entonces, para procedimientos a volumen constante, W es igual a 0.
Esto es cuando hay volumen constante. A volumen constante. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el cambio de energía interna se va a ver únicamente a calor. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el cambio en la energía interna se va a deber únicamente al calor. Y de aquí tenemos que volumen constante va a ser igual a N por el calor específico molar delta T. En el calor específico habitual que hemos usado es joules por kilogramo, ¿verdad? Aquí es joules por mol, porque en los gases las unidades que manejamos son los moles. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Por eso es calor específico molar por mol. ¿Ok? Entonces, el cambio en la energía interna en procesos a volumen constante va a venir dado por esta expresión. ¿Ok? Esta es importante. ¿Qué nos dice esta? Bueno, voy a borrar esto por lo pronto. Como que este ya no puedo. Déjame lo marco bien. Volumen inicial es igual a volumen final. ¿Ok? Lo demás creo que sí se ve mejor. Eso ahorita lo remarco. Ok. Bueno. Ahora sí que nos dice esta expresión. 1. Si se dan cuenta, esto es independientemente de la estructura de los gases, es simplemente una expresión PdV. Entonces, ¿qué queremos decir? Que el cambio en la energía interna va a ser igual al calor, igual a NCB de T. Recuerden, delta T es el cambio de temperatura que hay entre isotermas. Entonces, esta expresión 1 se aplica a los gases ideales. Todos los gases ideales. Es decir, tanto monoatómicos como poliatómicos. Tanto a los monoatómicos como a los poliatómicos. ¿Ok? Ahora, como la energía interna es una variable de estado, ¿qué quiere decir? De que todos los puntos sobre la isoterma 1 tienen la misma energía, todos los puntos sobre la isoterma 2 tienen la misma energía, y como el delta T es el mismo para ir de una curva a otra, el cambio en la energía interna también va a ser el mismo. Entonces, de ahí lo que
tenemos es que esta expresión se aplica a todos los procesos que tienen lugar entre T1, es decir, cualquier proceso que me lleve de T1 a T2 va a tener, o sea, esto resumido querría decir mismo delta T, y en consecuencia, si tiene el mismo delta T, va a tener un mismo cambio en la energía interna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este cambio en la energía interna se aplica a todos los procesos que me lleven de T1 a T2. No importa si es volumen constante, presión constante. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que la energía interna es una variable de estado. ¿Okay? Entonces, esto de acá abajo, esto se debe a que la energía interna es una variable de estado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras yo tenga las mismas temperaturas T1 y T2, el cambio va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando me pidan calcular el calor, o mejor dicho, el cambio en energía interna entre dos procesos, sea cual sea, entre 1 y 2, ¿cómo puedo tener una expresión para este delta E? Bueno, va a ser la expresión extrema. ¿Ok? Ahora. Todavía seguimos a volumen constante. Entonces recuerden, no hay trabajo. Ahora dice, en el límite de los cambios infinitesimales, es decir, para usar cálculo, es decir, delta T va a 0, entonces de ser un incremento delta se vuelve un diferencial, y el cambio en energía interna también se vuelve un diferencial, que tengo que el diferencial en energía interna, se supone que estos son constantes, nos va a quedar, no sé si, el número de moles sí es constante, CB no lo sé, entonces lo que hago es despejar CB, entonces va a ser 1 sobre N, la derivada de la energía interna con respecto de T. Entonces, si a mí me dan la expresión de la energía interna y me piden calcular el calor específico molar a volumen, calor específico molar a volumen constante, esta es la expresión. ¿Ok? Esto quiere decir que, a ver, déjenme pongo esta
esta expresión que es importante también por acá. Déjenme borro estos apuntes. Borro estos y le voy a poner el cambio de la energía interna es igual a calor y es igual a, bueno, en general, N CB delta T, y esto es para cualquier proceso. Para cualquier proceso que tenga el mismo delta T. Entonces va a ser para cualquier proceso que vaya de T1 a T2. ¿Okay? Entonces, borro esta parte. Entonces, habíamos visto que en el caso de los gases ideales monoatómicos, que fue lo que vimos en los videos anteriores, es decir, solo son aquellos que su única contribución energética es por el movimiento traslacional de las moléculas en 3 dimensiones. En el caso de los gases ideales monoatómicos que tenemos que la energía interna es igual a la energía cinética traslacional, ¿verdad? A la cinética traslacional total. Ya habíamos dicho que esto es igual a 3 medios de nRT. Entonces, si yo utilizo esta expresión y la derivo con respecto de T, entonces lo que nos queda es que CB, derivo esto con respecto de T, me va a quedar 3 medios de NR. Lo divido entre N y entonces nos va a quedar 3 medios de R. Y esto nos va a quedar 12.5 joules por mol Kelvin. $12.5 joules por mol Kelvin. Y esta es para cualquier gas ideal monoatómico. ¿Ok? Entonces, para los gases ideales monoatómicos, ¿por qué? Porque usamos esta expresión. Entonces, para gases ideales monoatómicos, CB es igual a 3 medios de R. ¿Okay? Esta aplica para todos los gases monoatómicos. ¿Okay? Y lo que nos dicen es que esta es una buena predicción para gases monoatómicos como el helio, neón, argón y xenón. ¿Ok? Entonces,
se ajusta bien a las predicciones experimentales. Esto es solo un comentario, ¿verdad? Se ajusta bien a los datos experimentales. Para gases monoatómicos, ¿verdad? A los datos experimentales. Se ajusta bien a los datos experimentales. Ahora vamos a... Ok, entonces voy a poner acá esto. Gases ideales monoatómicos. Esta es siempre. CB es igual a 1 sobre N delta E in sobre delta T. Y esta aplica para los gases ideales monoatómicos. Si tuviéramos una expresión para gases poliatómicos o diatómicos, cambia esta expresión, pero esta aplica para todos. Esta aplica para cualquier gas ideal. ¿Verdad? Cualquier gas ideal. Y esta es solo para los monoatómicos, ¿ok? Pero en realidad debería decir cualquier gas, ¿no? Bueno, pero aquí vamos a usar solo gases ideales, entonces, bueno. Y ahora vamos a ir a los procesos con presión constante. Entonces voy a borrar esto. Entonces, ahorita estábamos con el caso de volumen constante. Ahora vamos sobre presión constante, ¿ok? Y volvemos a poner la ecuación de la primera ley de la termodinámica. El cambio en la energía interna es igual a Q más W. Entonces, para el caso de la presión constante, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, el trabajo sabemos que es igual a la integral de P de B, de volumen inicial, volumen final. Como la presión es constante, sale de la integral y nos queda volumen inicial, volumen final de B. Esto nos queda menos presión, volumen final menos volumen inicial. A esto le llamo delta B. ¿Okay? Entonces, esto me queda. Entonces, cuando el proceso está a presión constante, el trabajo va a ser igual a menos presión por delta B. Recordemos que es presión constante. ¿Ok? Ok. Ahora vamos con esta expresión. Entonces, quedamos que el cambio en la energía interna
es lo mismo para cualquier proceso que une T1 y T2. ¿Ok? Entonces, en este caso, como la temperatura 2 es la misma en ambos procesos, voy a usar esta expresión. Entonces, cambio de energía interna, lo voy a poner así. Calor más trabajo. Vamos a sustituir estas expresiones. ¿Ok? Entonces, aquí lo que me va a dar es lo siguiente. Delta E int va a ser igual a NCB delta T. El calor, usamos la expresión de calor específico molar a presión constante. Entonces, este va a ser NCP por delta T. Y para el trabajo vemos lo siguiente. Sabemos que W es igual a menos P de B. Entonces, en el gas ideal tenemos PB igual a nRT. Si la presión es constante y yo quiero aplicar un cambio, la presión constante, esta P es constante, N y R son constantes. Entonces, P delta B se traduce en un NR delta T, porque tanto N como R son constantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que W igual a menos P de B lo puedo traducir como menos NR delta T. Entonces, esto nos va a quedar menos NR delta T. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que hago esta ecuación, entonces nos va a quedar NCB delta T igual a NCP delta T menos NR delta T. Sacamos factor común N delta T y nos queda CB igual a CP menos R. Que es lo mismo que decir divido todo entre N y divido todo entre delta T. Y entonces aquí a lo que vamos a llegar es una expresión que nos dice que, bueno, CP, el CB está sumando, pasa restando, y la R está restando, pasa sumando. A lo que llego es que CP menos CB es igual a R. ¿Ok? Entonces, como estas expresiones son válidas para cualquier gas ideal, entonces, ¿qué tengo? Tengo que CP menos CB es igual a R. Esto aplica para cualquier gas ideal. ¿Ok? Y recordemos que en este caso, nada más como recordatorio, calor es igual a NCP por delta T. Aquí es presión constante. ¿Ok? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Esto es lo que nos dice, ¿no? CP es mayor que CB. ¿Ok? Ahora, en el caso de los gases monoatómicos, déjenme borrar esto. Lo que acabamos de ver aquí es que en el caso de los gases monoatómicos, ¿qué tenemos? Tenemos que CB es igual a 3 medios de R. Entonces, CP va a ser 3 medios más 1
Entonces, ¿qué tenemos? Que Cp es igual a 5 medios de R. Gases monoatómicos. Entonces dice, por lo tanto, Cp, recuerden que Cp es igual a Cv más R, va a ser igual entonces a 5 medios de R. Esto es igual a 20.8 Joule por mol Kelvin. Y esto aplica para gases monoatómicos. ¿Okay? Cp es igual a 5 medios de R, aplica para gases monoatómicos. Okay. Y ahora nada más nos vamos a relacionar los calores específicos, la razón del calor específico a presión constante entre el calor específico a volumen constante. Entonces vamos a definir gamma. La definimos como la razón entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante, que es 5 medios de R. Aquí dice que es 3 medios de R. La R y el medio se matan. Nos queda 5 tercios. Y esto es aproximadamente 1.67. ¿Ok? Esto es la razón de calores específicos molares para un gas ideal monoatómico. Esto de aquí es la razón de calores específicos molares para un gas ideal monoatómico. Para un gas ideal monoatómico. Y entonces nos dicen que los valores Cb, Cp y gamma están en buen acuerdo con los valores experimentales para gases monoatómicos. Entonces, los valores teóricos, porque nada más es como una nota al pie. Cb igual a 3 medios de R. No. Los valores concuerdan en buena manera con los datos experimentales obtenidos para gases monoatómicos.
Entonces, los valores teóricos concuerdan en buena manera, o sea, están en buen acuerdo con los datos experimentales obtenidos para gases monoatómicos reales, ¿verdad? Es decir, helio, xenón, argón. Que recuerden que los gases monoatómicos, al tener un solo átomo, no tienen una estructura interna molecular y por tanto ahí no se almacena energía. ¿Okay? Y luego nada más nos dicen una nota que dice, en el caso de sólidos y líquidos, calentados a presión constante, como la expansión térmica es pequeña, el delta es pequeño y el trabajo es poco. Entonces, bueno, voy a borrar esta parte nada más para poner que para sólidos y líquidos que tenemos que el delta B es casi cero. Lo que vimos en el tema ese de dilatación es que las dilataciones son una parte muy, muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el trabajo realizado es casi cero en cuanto a expansión del sólido, ¿verdad? O de expansión del líquido, ¿ok? Entonces, en este caso que tenemos, que CB es aproximadamente el calor específico a presión constante. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando la presión es constante, pues ya vimos que el trabajo es casi cero. En el caso de volumen constante, si es cero, entonces son parecidos los procesos. ¿Ok? Esto es como una nota al margen. Y ya para terminar, vamos a hacer el ejemplo 2.2, que dice calentamiento de un cilindro de helio. Ok, entonces... bueno, aquí esto se refiere a presión constante, ¿verdad? Esto se refiere cuando la presión es constante. Obviamente, cuando el volumen es constante, el trabajo es cero, así idénticamente cero. Entonces aquí dice que cuando el volumen es constante, el trabajo sí es cero. Y ahora sí. CP y CB son casi iguales, ¿verdad? Y ahora sí vamos a ver el ejemplo 20.2 y acabamos. Dice calentamiento de un cilindro de helio. Recuerden que el helio es un gas monoatómico. Entonces dice, un cilindro
contiene 3 moles de gas helio a una temperatura de 300 K. Ok, entonces tenemos 3 moles de gas helio a una temperatura 1, de 300 kelvins. Inciso A. Si el gas se calienta a volumen constante, ¿cuánta energía por calor se debe transferir al gas para que su temperatura aumente a 500 K? Entonces, temperatura 2 es igual a 500 K. Dice que volumen es constante. Ok, entonces aquí simplemente lo que nos piden usar es la fórmula del calor específico a volumen constante. Entonces, helio, gas ideal. Gas monoatómico ideal. Entonces, el calor quedamos que es igual a NCB delta T. Para gases ideales monoatómicos, CB es 3 medios de R. Es decir, 12.5 Joule por mol Kelvin. 12.5 Joule por mol Kelvin. Entonces el delta T, bueno, obviamente delta T son 500 menos 300, son 200 Kelvin. Por lo tanto, el calor va a ser igual a 3 por CB, que es 12.5 Joule por mol Kelvin, por 200 Kelvin. Entonces el calor es igual a 3 por 12.5 por 200. Si esto nos da 7.500 joules. Es decir, 7.5 kilojoules. Entonces, esa es la respuesta del inciso A. ¿Cuánta energía por calor se debe transferir al gas? Esta. Y ahora vamos con el inciso B. El inciso B nos dice ¿cuánta energía se debe transferir al gas por calor a presión constante para elevar su temperatura a 500 K? Entonces, B es lo mismo, pero presión constante. Presión constante. Entonces, a presión constante, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, es lo mismo. Cp, nada más que ahora Cp vale 5 medios de R, y 5 medios de R son 20.8 joules por mol Kelvin, porque el helio es gas ideal monoatómico. Entonces el calor va a ser 3 moles. Es el mismo delta T e ir de 300 a 500. Entonces es 3 moles por 20.8 joules por mol Kelvin, moles con moles, y Kelvin aquí son 200 kelvins, mata Kelvin con Kelvin, y entonces el calor va a ser igual a 3 moles por 20.8 por 200, y entonces nos da 12.480 joules, 12.480 joules, y esto nos da 12.48 kilojoules. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el calor transferido
a presión constante debe de ser mayor que el calor transferido a volumen constante. ¿Ok? Entonces, eso está en el calor a presión constante debe de ser mayor que el valor transferido a volumen constante. ¿Ok? Entonces, ya con esto acabamos el ejemplo 20.2 y también la sección, la sección 20.2, que es la del calor específico molar a presión y volumen constante, ¿verdad? Calor específico molar de un gas ideal. ¿Ok? Ya con esto acabamos esta sección. ¿Ok? Bueno, adiós.